¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Buenos días a todos los amigos de Latinoamérica, a todos los amigos que están en Estados Unidos, también en Bolivia. Estamos iniciando este jueves, ya viene a ser el cuarto día de emisión. ¿Cómo estás? Buenos días, José. ¿Cómo va el ánimo? Pues bien, Miroslava, gracias a todos por seguirnos. Buenos días a toda la gente de la comunidad hispana que nos sigue, sobre todo aprovechando este gran idioma como es el español. Gracias por seguirnos, gracias por estar atentos a nuestros contenidos y sobre todo gracias por seguir esta iniciativa que busca ante todo dar información, contar un poco lo que está pasando en el planeta y pues nosotros muy contentos como siempre, Miroslava. Y bueno, las noticias nunca dejan de surgir todos los días, siempre hay novedades, muchas de las veces malas, otras también hay buenas, y hay que resaltar lo que está pasando también al otro lado del globo terráqueo, ¿no? Sí, evidentemente, en las últimas horas, lastimosamente, el avance para frenar la guerra en Ucrania, pienso que ha tenido un retroceso. Vladimir Putin ha indicado que no va a participar de este diálogo previsto en Turquía, donde se pretendía incluso que el presidente Zelensky esté presente. Turquía había sido el lugar elegido para buscar este diálogo ansiado y de esa forma tratar de frenar esta guerra que ya está cobrando muchas miles de víctimas, lastimosamente. Veamos lo que dice el informe de la televisión a propósito de este anuncio que hoy sale hace algunos minutos nada más desde la propia capital de Rusia, desde Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá el jueves a las conversaciones con Ucrania en Estambul, según el Kremlin. El anuncio puso fin a las esperanzas de que el mandatario ruso se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien horas antes del anuncio dijo que decidiría qué medidas tomar dependiendo de si Putin asistiría o no. Las respuestas a todas las preguntas sobre esta guerra, por qué empezó, por qué continúa, todas esas respuestas están en Moscú. Cómo terminará la guerra depende del mundo. Ucrania está lista para cualquier formato de negociaciones y no tenemos miedo de las reuniones. Mañana en Turquía, gloria a Ucrania. Además de Putin, no asistirán el canciller ruso Sergei Lavrov y el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, pese a haber encabezado anteriores rondas de negociaciones con Estados Unidos. En su lugar, el Kremlin nombró a un equipo de menor nivel para los primeros contactos directos entre ambas partes tras más de 3 años de conflicto. Putin propuso la cita el sábado como contraoferta a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados, y Zelensky respondió diciendo que asistiría personalmente a Estambul. El mandatario ucraniano había advertido que la ausencia de Putin sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz. El presidente estadounidense Donald Trump, que se encuentra de gira por el Golfo Pérsico, dijo antes del anuncio del Kremlin que podía viajar a Turquía si Putin hacía lo mismo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Estambul el viernes. Por el momento, Zelensky se reunirá el jueves en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero su presencia en Estambul no está confirmada. En cualquier caso, estas conversaciones serán las primeras entre rusos y ucranianos desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Bueno, ahí está el informe. Sí, Es una interesante, pena, ¿no? Miroslava. No, además que esta esperada reunión se estaría dando, si es que se da después de casi unos 3 años, si es que no me Sí, equivoco, sí, sería la definitivamente. primera vez después de 3 años que Rusia y Ucrania intentan acercarse, y bueno, esta vez en Erdogan, en Turquía. Esta reunión, aparentemente ha sido un cacho postergada, ¿no? En las últimas horas han asegurado de que, Zelensky, bueno, ha tenido una situación en la cual se ha visto postergado un poco la reunión tan esperada, podríamos decir, entre estos dos mandatarios. Sí, es una pena lo que está pasando, pero bueno, sigamos revisando lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Nosotros de aquí, desde Washington, tenemos una gran comunidad, te cuento, del Perú. Mucha gente nos sigue de la comunidad peruana aquí Hay en... una crisis. Sí, hay una crisis en el Perú justamente. La presidenta ha vuelto a nombrar a un nuevo primer ministro y esto pues provoca incertidumbre en el Perú.
Además, en un contexto muy particular, ¿no? Tras la salida de Castillo, del expresidente Castillo, el Perú está viviendo tiempos de zozobra. Sí. Y bueno, y lastima y afecta a la comunidad. Aquí la comunidad peruana en los Estados Unidos es muy Es grande. grande. No, y hay que Y recordar que cuando la presidenta de Perú ingresó, empezó en su gestión, a las 2 semanas o 3 semanas también cambió de canciller. O sea, es una presidenta que toma sin duda decisiones e inmediatamente las realiza, ¿no? O sea, las ejecuta, porque cambiar ministros, cambiar un gabinete, tiene unas implicancias muy fuertes y el mensaje también es muy fuerte para un correcto. país. Y en esta ocasión, nuevamente es un ministro, no cualquier ministro. Veamos la posesión que hubo en las últimas horas allá en Lima, entiendo, a propósito de la crisis de gabinete que tuvo el Perú. Señor. La presidenta peruana Dina Boluarte nombró el miércoles a su nuevo jefe de gabinete en medio de una nueva jornada de protestas contra su impopular gobierno por las extorsiones del crimen organizado. La mandataria designó a Eduardo Arana en reemplazo de Gustavo Adriancén, quien se vio forzado a renunciar el martes antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra. Boluarte, cuya popularidad del 2% bate récords de mínimos, tomó juramento a su cuarto primer ministro en los 30 meses que lleva en el poder, según una ceremonia transmitida por el canal estatal. Arana, de 59 años, se desempeñaba como ministro de Justicia desde septiembre de 2023. Durante la ceremonia de juramento de Arana, la presidenta de 62 años ratificó a 16 ministros en sus cargos. Nuevas manifestaciones se registraron por la creciente crisis de seguridad, que se evidencia principalmente en el aumento de las extorsiones. Boluarte debió renovar su equipo de gobierno antes de someterse al voto de castigo en el Congreso, que se hizo eco de la ira popular para cuestionar la falta de resultados contra el crimen organizado. La presidenta envió a los militares a las calles de Lima en apoyo de la policía bajo el estado de emergencia que decretó en marzo. Bueno, eso está pasando en el Perú. Dicen que este ministro se aferró con uñas y dientes del cargo. Si no hubiera sido que el Congreso peruano decidió que iban de alguna forma censurarlo, él se hubiera mantenido, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando se despidió, habló de la magnífica gestión de 15 meses que tuvo precisamente con Perú. Es anecdótico porque para nosotros, por ejemplo, en Bolivia, somos casi similares a la política peruana, casi similares. O sea, no somos iguales, pero sí tenemos algunas características que realmente nos llaman la atención en temas, por ejemplo, de manejo estatal, en temas de denuncias de corrupción, en temas de nuestro nexo con lo que significan los movimientos sociales y cómo estos realmente han tomado un papel preponderante dentro de nuestra historia en muchas ocasiones y más que todo en esta última, ¿no? Entonces, un saludo también a todos los peruanos que hacen un seguimiento, como nuestra comunidad boliviana, que nunca pierden un detalle, un alfiler de lo que pasa en su país y nosotros, bueno, estamos aquí para poder hablar de esto. Sí, a propósito de la comunidad peruana, yo espero mañana tener un contacto con un grupo muy interesante justamente de esta comunidad en Arlington, en Virginia, donde se están organizando y están haciendo diferentes actividades para promover sobre todo la seguridad de la comunidad inmigrante. Te adelanto solamente, Miroslava, qué ha pasado en las últimas horas en Arlington. Allá se ha logrado eliminar un artículo que genera mayor certidumbre a la comunidad inmigrante. En otras palabras, la policía de Arlington no va a colaborar ya con ICE de manera directa en el tema de brindar información. En otras palabras, valga la redundancia, Arlington en Virginia, un sector muy, muy poblado por la comunidad hispana, Sí, boliviana, pero peruana. no está muy lejos de Washington, ¿no? Claro, Arlington, Garfield. claro, es parte de lo que nosotros le llamamos el DMV, el área metropolitana de Washington, ¿no? Es parte de eso. Entonces es importante porque después de Arlington seguramente van a sumarse otros condados
porque este tipo de decisiones siempre llegan a ser vinculantes, Miroslava. Entonces, pues veremos qué va a pasar. Un poco alivia y genera una señal de buen ánimo. Alguien dijo que en tiempos complicados al menos hay que seguir sonriendo. Y es cierto, hay que tratar de sobrellevar, hay que seguir viviendo, Hay que tener pero fe en Dios. buscarlo, ¿no? Perdón, ¿decías? Hay que tener fe en Dios. Claro, es muy importante la fe porque tú sabes, la fe es prácticamente el pilar fundamental del desarrollo, ¿no? Claro que sí. Pero vámonos a Bolivia. ¿Qué ha pasado en nuestra amada Bolivia, Miroslava? Alguien me decía, Miroslava es de Bolivia. Claro, ella es de Bolivia, yo también soy boliviano. Por eso siempre vamos a estar hablando de Bolivia. ¿Cómo está No, Bolivia? no, ¿Qué ha pasado no, en las no, no. últimas horas? Soy de Indonesia. Bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro país ha determinado precisamente el día de ayer, miércoles, que en Bolivia solo se puede ser presidente y vicepresidente por 2 gestiones consecutivas, es decir, 10 años como máximo, sea esta de forma, de acuerdo a ellos, continua o discontinua, cosa que yo un poco discrepo porque nuestra Constitución Política del Estado no especifica exactamente eso, ¿no? Eh, Así lo establece la sentencia constitucional firmada por 9 magistrados. 9, recordemos que había observaciones con los magistrados prorrogados, luego de un intenso debate durante la jornada del martes precisamente, fue casi más de 24 horas de debate en sesión de sala plena, el cual inhabilitó de acuerdo a estas declaraciones a Evo Morales. La sentencia en sí, podríamos decir que afecta muchísimo a quien quiere candidatear, retornar como presidente. Hay varias versiones de analistas, de constitucionalistas sobre este tema, en el sentido de, uno, sí, Evo Morales está inhabilitado porque ya sería su tercera gestión como presidente, y otras que dicen, pero en la Constitución Política del Estado no habla de esta situación, son 2 gestiones, ingresó Yanine Áñez, ingresó Luis Arce, y esta sería una tercera gestión, o sea, no existe una coherencia en este sentido. Entonces son 2 posiciones muy fuertes que obviamente pesan mucho porque hablamos de una etapa electoral muy delicada en nuestro país. Bueno, veamos la noticia, la nota que llega desde Bolivia a propósito. Para ser precisos, el Tribunal Constitucional de Bolivia le ha dicho que no puede ser reelegido una vez más Evo Morales, y esto causó un debate. Veamos el material que llega desde Bolivia. Este tribunal, esta sala plena, después de un análisis jurídico constitucional que además respeta la voluntad popular de un referéndum, ha emitido la sentencia constitucional plurinacional 007/2025. A partir de esta sentencia, queda consolidado que dentro del actual marco constitucional, ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua. Criterio aplicable en el tiempo, lo que involucra a los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado, lo que implica que estos deben ser reconocidos para el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional emitida. ¿Qué tal esa? Bueno, el equipo jurídico del expresidente Evo Morales ha aparecido en palestra inmediatamente e insiste en que el exmandatario está plenamente habilitado para postularse en las elecciones finales. Bueno, eso es obvio, ¿no? De agosto próximo, después de que se conociera precisamente esta declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, que declaraba la inconstitucionalidad de la reelección continua y discontinua. Entonces, el abogado Wilfredo Chávez, que tuvo un cargo alto también en el anterior gobierno con Evo Morales, está asegurando que la abrogación o el sentido abrogatorio, ¿sí?, que se hace de una norma jurídica no es retroactiva, o sea, es hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, él textualmente dijo, nos tiene sin cuidado, de verdad, lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional, porque sencillamente Evo está habilitado. La abrogación y la vigencia de una ley tienen efecto hacia adelante, no retroactivo. Y solamente es retroactivo en materia penal cuando favorece al reo o al imputado
o en materia de trabajo cuando favorece al trabajador, como todos sabemos. En consecuencia, mis amigos, mi mensaje a mis hermanos y hermanas que están con incertidumbre: compañeros, vamos a inscribir el viernes a nuestro hermano Evo Morales con la gran marcha el 16, vamos a estar todos presentes, hay que llamar a la gente. Este es un mensaje simplemente para un poco crear caos en la información que tenemos. Ya dejen de ver esos medios que tanto mienten. Vamos a la verdad. Vamos a enfrentar en las urnas a un gobierno fracasado, a una derecha neoliberal que quiere asaltar nuevamente el país. Vamos con el pueblo, vamos al 16, está claro el tema legal, está absolutamente claro que Evo está habilitado y no va a haber tribunal constitucional que se meta o meta sus narices en cualquier posible inhabilitación. Que me muestren si no, si la sentencia de hoy menciona al hermano Evo Morales como sujeto dentro de ese trámite. Él no ha sido accionado, no ha sido demandado, no ha sido tercero, ni es parte de ese proceso. Entonces, por tanto, no le conciernen los efectos del proceso a él, y menos aún de manera retroactiva. Es nuestra explicación jurídica. Doctor, ¿no es este Agradecemos a la agencia de noticias Fides por la cortesía de esta nota. Y bueno, ¿tú qué dices? Eso no es mediático este asunto. Eso no es político, porque a mí me interesa muchísimo cómo ellos vislumbran en el sentido que consideran que solo se trata de los últimos aletazos, podríamos decir, del gobierno, del actual gobierno de Luis Arce, después de que Luis Arce hiciera esa propuesta de unidad, después de que ayer volvió nuevamente a dirigirse a la población, subiéndose al balcón de Palacio de Gobierno para hablar con la gente que está haciendo vigilia precisamente en Plaza Murillo, para asegurar que lo único que él apostaba es a la unidad del movimiento de cambio, de todo lo que viene a ser el trabajo que ha realizado el movimiento al socialismo en las últimas décadas. Y bueno, si él habla de unidad y ellos responden que son los últimos aletazos del gobierno después de este anuncio, ¿qué podemos esperar? Me imagino que la unidad no se va a dar, al menos en lo que refiere a Evo Morales con lo que es la facción de Andrónico y Luis Arce. Bueno, lo que yo veo, Miroslava, es algo que ha pasado en Bolivia en el último tiempo. La administración de Evo Morales y todo lo que ha sido el gobierno del MAS desde el año 2006 prácticamente ha logrado copar todos los poderes del Estado. Prácticamente hay una relación, una injerencia del Poder Ejecutivo en todas las áreas. Y esta injerencia ha hecho de que tengan gente del partido del gobierno, del MAS, en diferentes reparticiones. Es por eso que de qué manera hasta la justicia en algún momento ha sido cuestionada por parte de diferentes organizaciones y la violación de derechos humanos, etcétera, todo lo que se ha vivido en el último tiempo. Ahora, lo que dice el abogado Chávez, que fue un empleado de la administración fue el procurador, Morales, ¿no? Fue parte del equipo de Evo, ¿no? Claro, fue el procurador. Etcétera. Él lo que él dice, pero él tiene razón. Esa determinación del Tribunal Constitucional no puede ser retroactiva. Eso es cierto. Pero ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque ni bien sale Evo Morales y Luis Arce decide, pues, supuestamente eran parte del equipo de Evo, supuestamente eran parte del mismo equipo, pero al parecer al presidente Arce pues le calientan las orejas y dicen yo puedo seguir siendo presidente, yo puedo seguir teniendo el poder, ¿no? A veces el ser humano se encandila con el poder y a veces no saben qué hacer con el poder. Pero no ha sido muy bien manejado, porque estamos hablando de un 1.5% de aceptación de acuerdo a las encuestas. O sea, está en penúltimo lugar, tomando en cuenta que él intentaba ser candidato, pero hay algo que me llama la atención, el hecho de que haya llamado a movimientos sociales, porque pueden ser también funcionarios públicos, a hacer vigilia en la Plaza Murillo desde hace 2 días, y él sale al balcón para decir que el pueblo es el que decide, que el futuro, ellos son los que están pidiendo que reconsidere el haberse bajado de la candidatura, y él asegura que él quiere la unidad, pero que
él va a hacer caso a lo que digan los movimientos sociales. O sea, es como una especie de manipulación, ¿no es cierto? Una manipulación muy bien aprendida, porque Evo Morales dice lo mismo respecto al Tribunal Constitucional Plurinacional cuando asegura que nadie podrá bajarle de la candidatura, que eso solamente lo haría el pueblo. Entonces, Bueno, para mí es una especie de manipulación que realiza para ver, para hacer un tira y afloje del hecho de que esperan que realmente la gente salga y diga, no, sí queremos que seas tú. Entonces, así anda nuestro país, como muchos países latinoamericanos, con conflictos en los temas políticos, en los cuales a mí que me encanta el tema político, es muy sabroso empezar a analizar y a descuartizar todo este tema. bueno, pero tú y yo sabemos, y la gente que nos sigue en Bolivia, que gracias a tus plataformas nos ven ahora con más fuerza, eh, pues tú y yo sabemos, Miroslava, de que esto de que el pueblo, que las vigilias son pagadas, es un grupo de gente a la que se le paga para que se vaya a parar ahí, para que vaya a gritar ahí. Las marchas son marchas de funcionarios públicos que tienen que ir, porque si no lo sacan de la planilla, pierden el trabajo. Entonces, pues eso es lo que pasa. Hay que tratar, yo pienso, de decir las cosas tal vez un poco más simples, porque la gente lo ve y la gente en este momento capta lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miroslava, en este día, jueves 15 de mayo? Un detalle más. Samuel Dime, Doria Medina ha presentado su dupla, su binomio, un ¿con quién va exministro, Samuel? el exministro Lupo. Wow. Pero se hablaba, no sé si Son fue dos economistas, ¿eh? había un trascendido que había una cholita, Laime iba a ser su. Bueno, Ella es eso circuló TikToker. acá en los grupos de WhatsApp de la Sí, comunidad sí, sí. boliviana en Ella, Estados ella es Unidos. TikToker, tiene muchísimos seguidores, es una TikToker muy conocida, pero yo sinceramente te digo, entiendo que muchos partidos políticos, en vista de que no hay liderazgos construidos en los últimos años, están acudiendo a TikTokers, a gente que hacen sketch cómicos, que hacen, muestran su ¿Verdad? vida, que hacen, digamos, una burla, una ironía de lo que significa la política, sin ahondar en los temas de lo que realmente importan. Y yo, incluso a mi TikTok hice un reclamo al respecto porque dije, ¿qué están esperando los partidos políticos? Pues, que TikTokers vayan y hagan transmisiones en vivo desde la sala, desde el legislativo, porque a eso están apuntando. No, no considero que sea una solución poner influencers o TikTokers sin averiguar previamente, ¿no? Yo respeto mucho, por ejemplo, que un TikToker que era un médico o que era un economista y ahora se dedica y vive precisamente de ser influencer, aporte, tenga un real aporte al país. Y no hago referencia solamente a Bolivia, sino a nivel general. El tema de aportar para los cambios que necesita un país cuando está entrando en una crisis implica también traer y tener un equipo muy sólido de trabajo. Y eso implica también tener candidatos asambleístas que puedan responder a las necesidades de la población, no solamente con likes o con memes, sino también con lo que refiere a las propuestas que vayan a consolidarse en la Asamblea Legislativa. Entonces, a ese nivel más o menos están llegando los políticos, los partidos políticos en una desesperación que obviamente se ve galopante, porque vemos que no hay unidad ni de la oposición ni del oficialismo y esto realmente se ahonda mucho más a medida que vamos ingresando a las listas oficiales de candidatos asambleístas, a las alianzas y a lo que implica la etapa preelectoral rumbo a agosto acá en Bolivia. Esas son imágenes que me traen muy lindos recuerdos de Nueva York. Yo te cuento que me perdí precisamente en una de esas calles, pero en Nueva York el tema de las personas que están totalmente ocupadas y que caminan sin fijarse muchísimo en que si tú estás o no en contrarruta o puedes estar a punto de golpearlos, es evidente. A mí me encanta muchísimo Nueva York, pero te soy sincera, a mí me encanta muchísimo más la naturaleza que las ciudades. Sí, bueno, ahí poníamos esas imágenes, Miroslava, justamente porque ahí, miren, se están tomando selfies, es lo más típico en Nueva York, muchos tiktokeros, mucha gente que se dedica a hacer contenidos para
para las plataformas, pues van a estos lugares. Y sobre todo se dice que Nueva York es la capital del mundo. Bueno, y hay un refrán ahí a colación. El que la hace en Nueva York, la hace en cualquier parte. Y de qué forma No, tiene razón. estás mal, errado. Eso es en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y realmente Las Vegas no duerme absolutamente para nada y es una ciudad súper, súper peculiar allá en Estados Unidos que también tuve la gracia de visitar porque en mi afán de conocer la naturaleza pasé por Las Vegas para conocer el Gran Cañón. Bueno, ahí también tenemos algunas imágenes de Washington y todo lo que es el turismo, que sin duda es parte de esta gran nación, porque mucha gente quiere verlo de cerca ahí a don Abraham Lincoln. Sí, Y bueno, sacarse fotografía con él de fondo, ¿no? Una selfie, la clásica claro, que siempre vemos a gente haciendo fila. Uno considera que puede ir tranquilamente y sacarse la foto, pero no considera que hay más gente detrás tuyo. Así es de concurrido, podríamos decir, estos espacios históricos que tiene Washington, espacios donde tú encuentras gente de diferente habla, ¿no? O sea, de diferente idioma. Es muy lindo poder encontrar, por ejemplo, personas con quienes dialogar, con quien consultar. Hay varios museos cerca de lo que tú estabas mostrando hace unos instantes. Incluso creo que hay un vivero, si no me equivoco, que es hermoso, que son con varios espacios climatológicos, podríamos decir. Tienen un orquidiario, tienen un espacio para mariposas. Me encantó. La forma en que han construido históricamente Washington, eso es el Newseum que entiendo que estaba cerrado. El Newseum es un museo hecho por periodistas donde rescata los temas históricos a nivel mundial. Hay un área que solamente del muro de Berlín, hay un pedazo del muro de Berlín, hay otra área que habla solamente del 11 de septiembre, donde existen pedazos del edificio, fierros cortados. Después también hay áreas de lo que es la comunidad LGBT, cómo ellos han ido en este proceso histórico avanzando. Es realmente un espacio que no sé si sigue o no abierto, me vas a corregir, pero sería una tristeza haberlo perdido porque habla de la historia concentrada en un solo edificio y de la necesidad de la libertad de prensa, porque también se habla de temas de denuncias a los derechos humanos, lo que pasó en Irak, lo que va pasando en muchas guerras. La verdad sí hace mucha falta este tipo de espacios. Pero después, este museo, que es el que más me llamó la atención, hay muchos espacios para poder visitarlos y bueno, para la comunidad boliviana, el jardín botánico, ahí está. Para la comunidad boliviana, para mí ha sido Virginia el espacio como mi casa, más o menos, porque ni bien pisé una escuela, precisamente porque estaba como corresponsal del deber en las elecciones del 2019, me encontré un montón de personas, era como estar en Cochabamba o en La Paz, así era, hola, hola, hola. Me gustó muchísimo el hecho de que no pierde ese ánimo el boliviano de estar ávido de saber de su país y de abrir los brazos precisamente a otras personas también del país, ¿no? definitivamente es algo particular y es parte de Washington el tema de los museos. El último, te cuento, para la gente que se está animando a venir por turismo, por alguna razón, por el área metropolitana de Washington, es decir, por la capital mismo, el Distrito Federal, el Distrito de Columbia, es este museo que lo inauguran después de la presidencia de Obama, que tiene que ver mucho con la evolución justamente de todo lo que ha significado esta lucha del pueblo afroamericano, ¿no? Entonces, este museo es uno de los últimos que se han abierto No me y los digas. otros siguen funcionando de manera regular. La ventaja es que son tickets libres, la gente puede ir, ver. Obviamente algunos museos más específicos tienen una El tarifa mínima. Smithsoniano fue el que visité yo, que es de Claro, la comunidad judía, ¿no es cierto? Y visitas el horror, el dolor y todo lo que ha pasado la comunidad judía con
con lo que implica esa fase que se trata de olvidar de la historia, esa fase oscura del nazismo, ¿no? Entonces sí, he podido visitar también este museo para poder aprender un poco más de la historia humana y en el sentido de tratar de no repetir errores, que es el mensaje en sí de varios de los museos en Estados Unidos. Y precisamente es por eso nosotros que comentamos sobre los museos, amigos y amigas, porque no queremos que se vuelvan a repetir este tipo de genocidios. Lamentablemente esto no para. En las últimas horas en la Franja de Gaza hubo otro bombardeo. Al menos 80 personas han fallecido en las últimas horas. Este es el reporte que acaba de llegar de la televisión alemana. Los invitamos a ver. Así se está viviendo en este momento en la Franja de Gaza, donde lamentablemente se están perdiendo todavía vidas humanas. La Defensa Civil de Gaza reportó el miércoles al menos 80 muertos en bombardeos israelíes en el enclave palestino, donde la ONG Médicos Sin Fronteras considera que Israel crea las condiciones para una erradicación de los palestinos. Llevan 19 meses bombardeando Gaza. ¿Qué hay en Gaza? Niños inocentes mueren, no hay actividad armada. La mayoría son ancianos que mueren. Unos 8 bebés murieron hoy. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el martes una intensificación de la ofensiva en este territorio, coincidiendo con el primer día de gira por Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump. También envió una delegación a Qatar para participar en las negociaciones sobre los rehenes israelíes en manos del movimiento islamista palestino Hamas en Gaza. Hamas, que gobierna el estrecho territorio desde 2007, liberó el lunes al rehén israelí estadounidense Edan Alexander, cautivo desde el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. El ejército interrumpió los combates para su liberación, pero los bombardeos se reanudaron el martes. Las fuerzas israelíes, que rompieron una tregua de 2 meses con Hamas el 18 de marzo, bloquean también desde el 2 de marzo cualquier entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde 2.400.000 habitantes enfrentan una hambruna, una escasez de medicamentos y de combustible. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que Israel crea las condiciones para una catástrofe humanitaria deliberada y lo acusó de intentar condicionar la ayuda a un desplazamiento forzado de sus habitantes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a detener las hostilidades y permitir la entrada de ayuda humanitaria. En relación con Gaza, reitero mi llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, al acceso humanitario sin trabas y al cese inmediato de las hostilidades que permita un camino irreversible hacia una solución de 2 estados. El gobierno de Israel niega que haya hambre en la Franja de Gaza. There is no famine in Gaza Strip. No hay hambruna en la Franja de Gaza, simplemente no es cierto. Hablando de hoy, esta es la situación actual y la estamos monitoreando constantemente para ver si es necesario cambiar algo. To see whether something must be changed or not. Israel ha prometido destruir al movimiento islamista tras el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas mataron a 1.218 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Press basado en datos oficiales. También capturaron ese día a 251 personas, de las cuales 57 siguen retenidas en Gaza, incluidas 34 que el ejército israelí ha declarado muertas. La ofensiva israelí en represalia ha matado a cerca de 53.000 personas en el territorio palestino. Casi 90 personas en menos de 24 horas. Entre ellos aseguran que por lo menos hay casi 2 docenas de niños. Esas son las cifras que se tienen de las últimas 24 horas. Bueno, el conflicto en la Franja de Gaza no termina y lamentablemente Israel no llega a un acuerdo con el pueblo palestino. En el fondo lo que son varias cosas las que suceden ahí. Por un lado es el tema de la religión, por eso es un tema hasta para muchos de fundamentalistas, como es una guerra santa
Por el otro lado es el reclamo del pueblo palestino por ese territorio, y para los israelitas es proteger la tierra prometida en base a su fe, y que Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, al otorgar una administración compartida, pues lastimosamente no ha llegado a conciliar. Y en eso han habido varias cosas en la historia, y que hoy en día, en este año 2025, todavía seguimos. Imagínense, este acuerdo se produce después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1950, si no estoy equivocado. ¿Cuántos años han pasado? Y todavía seguimos hablando de este lamentable hecho, que no va a parar. No lo digo por pesimista, digo no va a parar porque se está alentando a reacciones, a hechos de confrontación en estas dos naciones, en estos dos pueblos. Y bueno, ojalá que algún rato puedan sentarse y llegar a un acuerdo de paz y evitar estos daños colaterales, que en realidad es la gente civil, sobre todo, la que sufre. Estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de transformación, de romper ciclos. Esperemos que esto también se dé a nivel mundial, en lo que implica que muchos territorios que están sufriendo por la guerra empiecen a encontrar una salida a estos temas, porque quien más sufre es realmente la gente, ¿no? La ciudadanía, la gente que tiene que huir de sus países, buscar futuro en otros países vecinos, en países alejados. Es muy duro, es muy difícil empezar prácticamente de cero en otro país que no sea el propio. Entonces, realmente esperemos que estos tiempos de cambios, romper de ciclos de aquello que no está bien, llegue también en temas políticos, en temas lo que refiere ya a cortar y traer la paz en estos territorios. Y a propósito de tiempos mejores, a propósito de esperanza, en las últimas horas, tras el fallecimiento de Pepe Mujica, muchos mandatarios de Estado, desde España hasta Latinoamérica misma, han expresado sus condolencias y lo han recordado por ser un hombre íntegro, por ser un político que buscó siempre un mejor ser humano. Pepe Mujica, muchos no lo saben, pero él fue guerrillero de joven. Él era un hombre muy ligado a la izquierda tradicional del siglo XX. Tomó las armas, luego desistió de las armas, se fue a la vía democrática, fue presidente, para muchos ejemplar. Y sobre todo yo pienso que Pepe Mujica realmente pensó y obró de manera íntegra. ¿Por qué insisto en esto, Miroslava? Porque a veces, yo hablaba del poder hace un rato cuando hablábamos de los políticos, cuando uno se encandila con el poder, tiende a ser autoritario, el animal político. Y Pepe Mujica era muy claro y muy concreto. Quiero invitar a los amigos y amigas a ver esta recopilación, que gracias al internet hoy podemos tenerla, y que vamos a escuchar las frases más célebres de Pepe Mujica después de su partida. Mucha gente así lo va a recordar al expresidente. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con
con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. La vida me enseñó una regla: aprendés más del dolor y de las derrotas que de la bonanza. Y por lo tanto hay que volver a empezar y arrancar de nuevo, una y mil veces. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos y se entregan. Pero tampoco lográs algún triunfo que tocas el cielo con la mano. No, vas marchando. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Nuestra civilización, con sus valores, donde al parecer triunfar es hacerse rico, y ha puesto un émbolo formidable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha multiplicado la productividad y nos ha dado algunas maravillas. Vivimos 30 o 40 años más que hace un siglo, y eso es formidable. Pero la ambición que hay atrás nos ha condenado a que nuestros procesos depraden permanentemente este barquito, nuestro planeta Tierra, por el cual navegamos, y corremos el riesgo ahora por exceso de despilfarro, de transformarlo en un gigantesco sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra. Los grandes hombres se forjan solos, ¿no? Eso es impresionante. Y a mí realmente creo que Mujica logró, encontró su propósito de vida. Y el propósito de vida no trata de hacer, no trata de acciones, sino trata de ser alguien que irradia precisamente esa paz, esa propuesta de cambio que se dio en su país y fue un respiro para su país durante muchos años que ahora lo están extrañando un montón y peor con su muerte. A Kelly Anderson, muchas gracias por el mensaje, realmente coincidimos contigo, es un gran hombre, o fue un gran hombre. Bueno, vamos a siempre colocar ahí a partir de ahora sus comentarios. Mándenos, escríbanos sus comentarios, los vamos a poner en línea. Vamos a tratar de ser totalmente democráticos. Lo único que les pedimos es de que, por respeto a las audiencias, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, pues sean comentarios con ese respeto que usted mismo se merece. Vamos a ir publicando sus mensajes. Igual también a propósito de... Tenemos una persona que siempre nos está viendo, la señora Vivian de la Torre, y a propósito de los bolivianos en el exterior, fíjate lo que dijo ella. El boliviano en Estados Unidos es conocido por un gran trabajador. Bueno, haciendo mención a lo bonito que es inmigrar y ser reconocido en otras latitudes. Claro, y además he podido coincidir incluso con espacios. Hay un espacio, no me acuerdo en qué lugar,
en Virginia, se tiene como una especie de parqueo y son unas tiendas, una especie de restaurantes uno al lado del otro con puertas de vidrio. Recuerdo haber recorrido desde Nueva Jersey, de Jersey hasta Virginia solamente para comprar salteñas. Bueno, a mí me parece un poco anecdótico porque yo estaba de visita desde Bolivia y decía, ¿por qué llegar desde Bolivia y recorrer tanto solo por salteñas? Y es obviamente es un tema del boliviano, ¿no? El boliviano trata de estar palpando aquello que más ha querido, aquello que todavía lo ata un montón a nuestro país. Y eso es también la comida. Entiendo que les va muy bien en el sentido de que hay espacios específicos en los cuales encontramos bolivianos que están exponiendo toda la riqueza gourmet que tenemos acá. Mira, el área de Virginia es un área, yo diría, prácticamente de mucha ascendencia boliviana, pero principalmente cochabambina. Hay mucha gente de Cochabamba que se ha venido a este sector. Solamente en la ciudad de Fort Church, que está, se podría decir, en el corazón mismo de... Cerca del Pentágono, creo, ¿ves? ¿No? Pues sí, se podría decir que sí. En la ciudad de Fort Church, te decía, hay 9 restaurantes bolivianos. 9 restaurantes. Vamos a tratar de visitar a los restaurantes. Y Hay una casita. Hay una casita tipo de color rojo que tiene un parqueo alrededor, donde hay una señora que es muy conocida que hace silpanchos y son muy ricos. Recuerdo haber visitado también ese lugar. Y no solamente Virginia, también encontré en Nueva York, cerca a Central Park, en el subterráneo, donde es el metro. Encontré también Llamas Party, donde están una variedad de salteñas, incluso salteñas que no existen aquí, pero son muy ricas. Bueno, lastimosamente no hay datos oficiales, pero según los indicadores de Naciones Unidas y el flujo migratorio registrado por Inmigración Bolivia rumbo a Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, hasta el 2018, existían al menos 350,000 bolivianos y bolivianas en todo Estados Unidos. La mayor cantidad de gente es la que se encuentra en el sector del área metropolitana de Washington, es decir, lo que nosotros le llamamos el DMV, que es la composición de Virginia, Maryland y Washington, D.C. Es decir, esos 3 hacen el DMV. Entonces, en este sector es donde hay más cantidad de bolivianos. Y obviamente también hay muchos bolivianos muy prósperos en Miami, en California, en Los Ángeles, en Houston. Y obviamente es por eso que allá también el consulado, Bolivia ha colocado consulados justamente por la cantidad de bolivianos crecientes. Son 3 a 4, creo, ¿no? Bueno, tiene... Los más importantes que tienen influencia por el tema también de participación electoral, donde tienen votantes, son por lo menos 3 a 4, eso es lo que yo recordaba. Sí, evidentemente, ¿no? Y a propósito de eso, tenemos, si no me equivoco, un cuadro de votantes, de bolivianos votantes. Mientras les mostramos un pedacito de Nueva York, vamos a mostrarles en instantes nada más lo que ha sido el último registro de las últimas elecciones. Estas son imágenes de Nueva York, ahí en el famoso Times Square, donde pues es una parada obligatoria, en fin. Pero tenemos este cuadro que ya espero mostrarles, que tiene que ver justamente... Eso es el ingreso a Broadway, creo, ¿no? Sí, evidentemente. Eso dice Vivian Latorre. Los bolivianos vienen de otros estados para Virginia para sentirse en casa. Es cierto, he recorrido realmente varias horas de viaje precisamente para poder sentir un poco la bolivianidad. Este espacio, del lugar donde hay varios restaurantes uno al lado del otro, había no solamente salteñas, había sopa de maní, cuñapé, humintas, todos esos platos deliciosos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y me imagino que también pasa lo mismo con las comunidades peruanas, ecuatorianas, que son enormes allá, de Colombia, de Venezuela. Lo más
lo que más despierta nuestro corazón es abrigar precisamente ese olor y ese sabor de tu tierra que viene a reflejarse en la comida. Entonces, yo creo que Estados Unidos concentra muchísimo precisamente en estos espacios a personas que intentan y que lo logran también mostrar ese lado amable, ese lado maravilloso que es del latinoamericano. Sí, bueno, a propósito de Bolivia, a propósito de las elecciones, este es el último registro que se presentó. Estos son datos del órgano electoral en lo que nosotros le llamamos el DMV en Washington, Maryland y Virginia. Yo estuve en esas elecciones allá. Claro que sí. Cuéntanos un poco el cuadro, Miroslava, para que la gente sepa el contexto real de cómo la gente se inscribió en las últimas elecciones para participar. Bueno, las del 2019 fueron precisamente en un espacio histórico de nuestro país con mucho conflicto. Renunció el que era presidente Evo Morales. Sin embargo, en esas circunstancias teníamos habilitados más o menos una mayor cantidad de bolivianos en lo que es Arlington, Fairfax y después Maryland y al último Washington, D.C. Estos números tendrían que haber cambiado. Yo presumo que han aumentado, se han incrementado la cantidad de bolivianos. Otra situación es que ellos quieran o no quieran participar de las elecciones presidenciales, porque recordemos que en otros países esto no es obligatorio como en Bolivia. Ahí teníamos entonces estas cifras de las personas que continuamente van participando y aquellas que se registran, los nuevos que se registran, ya sea porque ingresan al país o porque alcanzan la mayoría de edad en Estados Unidos y quieren acceder y ser parte de esta jornada de votación. Entonces, yo pude visitar a 2 escuelas grandes, una en Springfield, me acuerdo, y otra en Garfield, no me acuerdo, creo que Garfield. Y habían varias mesas de votación en las cuales los bolivianos están muy conscientes y siguen al pie de la letra todos los detalles recomendados por el órgano electoral plurinacional. Eso es lo más bonito e interesante, que a pesar de estar lejos quieran ser parte de una forma activa, coherente y siguiendo la normativa de lo que es una jornada electoral para la decisión de un próximo presidente, y esperemos que esto también pueda repetirse, pese a que sabemos que por la crisis económica ha habido muchos recortes, hay incluso voces de que podría de alguna forma afectar las elecciones en otros países de nuestros compatriotas. Esperemos que no sea así, que todo corra directamente con fluidez como siempre ha sido. Sí, este es un cuadro de las elecciones del 2019. En el DMV, en Washington, Maryland y Virginia, se han registrado 10.857 personas. Ahí vemos, por ejemplo, que en Washington fueron habilitados 251, en Maryland 1.737, en Arlington, en Virginia 2.329, bueno, hay 2 lugares, 2 mesas en Arlington, 3.131 en la segunda mesa. En Fairfax, en el condado de Fairfax, 3.409. Si se dan cuenta, y solamente haciendo una matemática básica, nos damos cuenta de que la mayor cantidad de bolivianos, por eso le hablaba a Miroslava de que vamos a hablar sobre Arlington, porque Arlington es un bastión boliviano, si me permiten el término, y en el DMV, habilitados para las últimas elecciones del 2019, fueron más de 10.800 personas. Pero en todo Estados Unidos, según... En la costa este es donde más habita, ¿no? Nueva York, Washington y al lado, al sur en lo que es Miami, Tampa y todos esos lugares, pero también existe en la costa oeste, el lado de California, Houston, Texas, también hay bolivianos, no en la cantidad que existe de este lado, pero sí también hay una buena cantidad de bolivianos. El informe del Tribunal Supremo Electoral dice que en las elecciones del 2019, en todo Estados Unidos, fueron 15.000 bolivianos los habilitados para votar. Entonces, 5.000 más. Entonces, sin duda, ¿no? O sea, yo pienso que se han incrementado. Nosotros estuvimos en el Consulado de Bolivia haciendo seguimiento a la inscripción, justamente, y veíamos sobre todo a los jóvenes que tienen doble nacionalidad,
ansiosos por inscribirse, por participar, por ver cómo son los requisitos. Y no hay nada más hermoso que ver a un joven o una joven con ese Animal. ánimo de querer emitir su voto, de sufragar. Entonces, estamos confiados de que pese a todo, es cierto que a ratos las noticias que nosotros les podemos comentar, los hechos que podemos describir, no son de los más alentadores. Pero la juventud sin duda que va a ser la esperanza. Y cuando uno tiene esperanza, lo tiene todo, Miroslav. Así es, o sea, con la esperanza se pueden hacer grandes cambios, porque en base a la esperanza uno puede ya empezar a trabajar por las metas definidas que se buscan, ¿no? Entonces, por eso yo decía, esperemos que con fluidez continúe también estas próximas elecciones, porque no solamente tenemos acá, o sea, allá en Estados Unidos, aquí y allá, sino también tenemos compatriotas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Italia, en Alemania, bueno, estamos casi en todas partes. Por eso hemos puesto este nombre al programa de Aquí y Allá, porque aquí y allá nos sentimos como en casa, porque así lo vemos, así visualizamos y así también empezamos de cero en otros lugares. Sí, la mayor cantidad de bolivianos inmigrantes está en la Argentina y también en Brasil. Eso lo vamos a estar describiendo en los siguientes programas. Estaremos en contacto con mucha gente. Me han escrito en las últimas horas, Miroslava, te cuento a ti, a toda nuestra audiencia, gente de España. Hay una liga que se llama Bolivianos por el Mundo, que han pedido que participar de esta plataforma, que pues nomás los contactemos y también nos cuenten qué está pasando en España a propósito del ambiente electoral, a propósito de cómo viven los inmigrantes, su realidad. Tampoco le están pasando muy bien los bolivianos allá porque hay muchas restricciones que ahora están sucediendo. Pero en síntesis, como lo decía nuestra amiga Vivian de la Torre, el boliviano es trabajador, es disciplinado, sobre todo en el exterior. Y bueno, eso nos diferencia y sin caer en la mea culpa, hay que informar, hay que tratar siempre de estar comunicados. Yo pienso que no solamente el boliviano, también el hispano en general, el latino en general, el inmigrante, es realmente un hombre trabajador. Aquí yo tengo historias, Miroslava, que vamos a ir mostrándolas, de salvadoreños ejemplares, de gente de México, de gente de Nicaragua que han hecho no solo empresa, sino que han logrado desarrollar compañías que son líderes en este momento en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno. Muy bien, sí, nos vamos yendo porque ya estamos llegando al límite. Decir que las nuevas cifras del órgano electoral de Bolivia, o sea, las últimas de este año, recién van a dar a conocerse. Todavía no son públicas porque no ha sido ni siquiera una semana que ha concluido precisamente otra vez volver a inscribirse y estar vigentes, el empadronamiento, estar vigentes para esa nueva votación el 17 de agosto. Bueno, amigos, con esto nos vamos despidiendo. El día de mañana tendremos, los viernes creo que vamos a hacerlo un poquito más animado, ¿no? Sí, la idea es esa, que tengamos a algún artista, alguna celebridad, a alguien que comencemos el fin de semana con una sonrisa. Nos vamos, amigos y amigas. Gracias, Miroslava. Gracias a todos por seguirnos y Dios mediante mañana estaremos con una producción similar, así como ustedes la han estado viendo en estos días. Gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias a todos, muy buenos días y empiecen con el mejor ánimo del mundo. Hay que tener una vibración de amor propio, de amor incondicional y de amor a todo lo que viene a ser nuestra construcción de jornada. Así que gracias, feliz jueves.